Hoy vamos a estar considerando unas escenas relacionadas con algunas mujeres y el Señor Jesucristo. De allí el título. El Señor Jesucristo estuvo casi que todo el tiempo rodeado o entre sus cercanos estaban siempre varias mujeres por allí. Y el hecho de que los evangelios lo registren así es particularmente importante, porque no era lo acostumbrado en aquella época, no era lo común en cuanto a los maestros que habían en aquellos tiempos, los maestros religiosos, no era lo acostumbrado entre los mensajeros del Señor. Y por las razones que en parte nosotros todavía hoy discutimos en nuestro mundo, en nuestra sociedad, que si el rol de la mujer, que cuál es el lugar de la mujer, que dónde tiene que estar la mujer, que cómo debe comportarse una mujer, que en qué cosas debe participar o no debe participar una mujer, por ese mismo tipo de asuntos, ¿no? De cuál es el lugar de la mujer en la familia, en la vida social, en la iglesia, y ese tema siempre ha resultado un poco espinoso, un poco difícil de tratar, inclusive hoy, y tal vez hoy más, inclusive, porque en nuestros tiempos vivimos un momento donde la mentalidad es: las leyes no importan, las tradiciones no importan, las costumbres no importan, rompamos con todo eso y que cada quien viva su vida como quiera. Ese más o menos es la mentalidad de nuestro tiempo. Entonces, por ello también resulta un poco difícil de abordar para muchos pensamientos hoy, ¿no? Lo cierto es que la Biblia presenta una plataforma muy sólida y muy clara, con relación al papel, al rol de la mujer en este mundo, delante de Dios, para con su familia, para con la dinámica matrimonial, familiar, inclusive para con la iglesia. Pero hoy no vamos a entrar en esas consideraciones que en cierta forma son doctrinales y necesarias, pero hoy no vamos a entrar hacia allá. Solamente nos vamos a acercar a algunos encuentros particulares que tuvo el Señor Jesucristo con algunas mujeres que están registrados allí en los evangelios, para tratar de extraer algunas lecciones, ¿no? Vamos a hablar acerca de dos mujeres que estaban en apuros, en aprietos, en dificultades, y vamos a ver una mujer que estaba sobrada. Esa no estaba pasando apuros, esa estaba sobrada. Y es una mujer muy particular también allí en las Escrituras. Vamos a la primera. O vamos a la primera consideración. En el Evangelio de Lucas, capítulo 8, 1 al 3, hay una imagen por allí, ¿no? Son solo pequeños dibujos. Un grupo de mujeres estarían tal vez así, vestidas alrededor del Señor. A donde iba el Señor, allí estaban esas mujeres. A donde estaba el maestro, allí se reunían un grupo de mujeres, siempre estaban por allí. Así nos lo presenta Lucas, el evangelista, capítulo 8, versos 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades. Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, de pueblo en pueblo, de caserío en caserío, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 iban con él. Y algunas mujeres también iban, que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades.
Estaba María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Estaba Juana, mujer de Chuza, era un funcionario de Herodes, intendente de Herodes, del gobierno. Estaba Susana y otras muchas, de las cuales no se nos dicen los nombres, otras muchas mujeres iban allí con el Señor, que le servían al Señor Jesucristo de sus bienes. Ese es el resumen que nos presentan estas palabras de Lucas. Y le repito, ¿no? A diferencia de los de su tiempo, desde el inicio mismo de su actividad pública, cuando el Señor se manifestó ante la nación, el Señor permitió que un grupo de mujeres, no pequeña, no un grupo pequeño, se acercase a Él y estuviese cerca de Él. Es lo que acabamos de leer. Es lo que acabamos de leer allí. Pero estemos claros, y eso es importante que estemos claros. El Señor escogió 12 hombres para que fuesen sus apóstoles. No escogió ni una sola mujer. Escogió 12 apóstoles. Escogió 12. El grupo de sus discípulos fue oficiales, de sus representantes oficiales, ninguno era mujer. Fueron 12 hombres que Él escogió, adrede e intencionalmente. Y eso es muy, pero muy significativo. Y eso da la base para cómo se debe considerar la autoridad en la iglesia y la posición del papel de la mujer dentro de la iglesia. El Señor no escogió mujeres para que estuviesen entre los 12. Ellas tenían otro lugar. Y dice allí la Escritura, le acompañaban y le servían, inclusive financiaban el trabajo del Señor. Cuando allí dice que esas mujeres servían al Señor de sus bienes, lo que está diciendo, ellas aportaban para las necesidades del Señor, para los viajes del Señor, para la comida, para el transporte, no sé qué otra cosa, pero le servían al Señor de sus bienes y el Señor tomaba con agrado y recibía con agrado todo, y eran bienvenidas cada una de estas mujeres en ese trabajo, al ministerio de esa forma. Pero en los tiempos del Señor Jesucristo, repito, la mujer era muy maltratada. La mujer era muy maltratada, aún en medio del pueblo de Israel, porque si dijésemos no en las naciones paganas, no, aún en medio del pueblo de Israel, la mujer era a menudo menospreciada, discriminada e incluso maltratada, por el simple hecho de ser mujer. Por el simple hecho de ser mujer. Un escritor judío, un hombre famoso en su tiempo que vivió 2 siglos antes del Señor Jesucristo en Jerusalén, él escribió entre otras cosas, entre muchas otras cosas, él dijo, por ejemplo, escuche, dijo, no trates con familiaridad a las mujeres, porque de la ropa sale la polilla y de la mujer salen las malicias. Más vale malicia de hombre que bondad de mujer. Una mujer avergüenza hasta la ignominia. ¿Usted sabe lo que es eso? Ese pensamiento es lo que quiero decir. Y no era el pensamiento de un solo hombre. Era el pensamiento de toda una cultura que decían la mujer es un ser inferior. No la tengas, no las trates como igual. La mujer para allá, los hombres acá, los hombres respetables, la mujer allá. Ese era el pensamiento en Israel en ese tiempo. Por torcer las Escrituras, por no entender el propósito de Dios, por distorsionar lo que Dios había enseñado, por no tomar en cuenta muchas de las cosas que la verdad de Dios manifestaba. Y llega el Señor Jesucristo y comienza a intimar con las mujeres y a recibirlas y a permitir que se acerquen con Él y a estar con Él y que le acompañen y que le sirvan. Y el Señor marcó una diferencia
una pauta muy especial. Y de allí se produce un cambio en la mentalidad de los discípulos, de los que estaban con el Señor. Y eso luego se verá reflejado en lo que es la iglesia y lo que fue la vida de la iglesia en los primeros años, en la expansión del Evangelio. Pero vamos a quedarnos nuevamente con el Señor y vamos en segundo lugar a ver el caso de una mujer que busca libertad. El caso está en Marcos capítulo 5, versos 25 al 34. Si lo puede descubrir por esa imagen, ya sabe de qué mujer se trata. ¿Ah? Marcos capítulo 5, versos 25 al 34 leemos: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ese es el registro de la asombrosa experiencia que esta mujer, cuyo nombre ni siquiera tenemos, no sabemos, no sabremos cómo se llama, pero la experiencia asombrosa que esta mujer vivió al acercarse al Señor. Las situaciones a veces, mis hermanos y amigos, se vuelven críticas. A veces estamos pasando por situaciones en nuestra vida y experimentando unas condiciones, ciertas condiciones, ciertas situaciones, ciertos problemas que se vuelven potencialmente trágicos. Y es el caso de que vivía esta mujer. Y en medio de situaciones críticas, en medio de situaciones que nos presentan alguna sentencia de muerte, nos vemos muchas veces empujados a tomar acciones que normalmente no consideraríamos. En este caso está esta mujer, enferma, una enfermedad que ha venido mermando, que ha venido golpeando su vida, consumiendo recursos, que la ha apartado de relaciones fraternales, sociales, que la ha encerrado en su mismo problema. Una enfermedad que parece ser una condena segura de muerte, que ha estado lacerando su cuerpo y su alma. Es una mujer valiente, de paso. Tenemos que leer entre líneas y llegar a la conclusión de que es una mujer valiente, muy valiente.
Lleva 12 años peleando la batalla. No se rindió en el primer momento. Cuando llegó la enfermedad no se echó a morir en una cama y dijo, ay, ya estoy enferma, me voy a morir. No. Tras 12 años ha estado batallando contra esa enfermedad y ha intentado todo lo que está a su alcance. Y no fue solo con un médico. El relato bíblico nos dice fue con muchos médicos. Y probó con uno y no le funcionó y buscó otro y buscó otro y buscó otro y buscó otro y se gastó todo el dinero que tenía. Y todos los recursos que tenía a su alcance los gastó. Pero ella no se iba a echar a morir. Ella iba a pelear y iba a tratar de recuperar su salud. Y de hecho eso hizo. Por ello digo que era una mujer valiente. Estaba enferma, pero no estaba resignada, no estaba entregada. Intentó todo lo que estaba a su alcance. Invirtió todos sus recursos, invirtió todas sus posibilidades. Pero no obtuvo ningún alivio, dice la Biblia. No mejoró en nada. Y a pesar de todos sus intentos, tras 12 años, cada vez estaba peor. Así a veces nos pasa. A muchos nos pasa así en este mundo. Y vamos con una situación y estamos peleando la batalla y vamos allí, pero la situación no mejora. Antes como que vamos de mal en peor. Se ha gastado todo lo que tiene, todos sus recursos, ya no le queda nada. Ya no le queda. Ahora sí ella podría decir, lo he intentado todo. Y si alguien le preguntase, ella podría decir con verdad, lo intenté todo. Lo intenté todo. Siempre me asombra, pero me sorprende para mal cómo a veces algunos de nosotros nos entregamos a la primera. No. Cuando podemos y si mientras que estemos vivos tenemos la posibilidad de luchar y de intentarlo y de volverlo a intentar. Y fracasamos, decía un famoso inventor, no sé si era Thomas Alva Edison, intentó no sé cuántos cientos de veces buscando algo y no se resultó, y no resultó. Bueno, ya yo sé que todas estas formas no se hace, pero tiene que haber alguna forma en que se pueda lograr. Y yo digo, nosotros también, cuanto más que el Señor está con nosotros, que está presente, no debemos intentar, insistir. Mientras que el Señor nos dé vida y salud y posibilidades, tenemos la obligación de intentarlo. Y aquí está esta mujer. Quizás ha perdido todo, hasta la alegría de vivir. Y quizás ya finalmente estaba resignada. Pero cuando ya está resignada, le dicen, por allí viene el maestro. Por aquí, por este lugar, por allí viene el maestro. Se está rumorando que va a venir a este lugar. Porque iba de aldea en aldea el Señor. Y sana. Y Él tiene el poder para sanar. Y salva. Y ha sanado a muchos. Y algo allí como que se encendió la luz de la esperanza. Como que se encendió la lucecita ya de la posibilidad. El Señor entonces. Puedo intentarlo con el Señor, puedo acercarme al Señor. Y qué maravilla, qué bendición cuando alguien en su túnel, en su oscuridad, en su foso, en su pozo, puede de alguna forma recibe y ve. Hay una luz, hay una esperanza, el Señor. Hay una esperanza, el Evangelio. Hay una posibilidad, Dios que es misericordioso, que es bueno, Dios que todo lo puede. Y allí estaba esa mujer en esa situación. Un hombre de fe que ya partió con el Señor, pero muy conocido en el mundo cristiano, llegó a expresar: la debilidad es el escenario en el que Dios puede manifestar su poder de manera más efectiva. Y a nosotros nos cuesta mucho entender eso, de que Dios se engrandece en medio de nuestra necesidad. Que mientras más grande sea nuestra necesidad, mientras mayor sea nuestra debilidad, nuestra incapacidad, entonces el Señor puede glorificarse y mostrar que para Él no hay límites, para Él no hay dificultades, que Él es el Dios que todo lo puede.
que lo que es imposible para los hombres ciertamente es posible para Dios. Entonces es un poco allí contradictorio, ¿no? Aparentemente, porque por un lado tenemos que luchar y tenemos que intentarlo, pero por otro lado, cuando hayamos intentado y lo hayamos hecho y no podemos, tenemos también que tener presente que aunque nosotros no podamos, Él sí lo puede. Él es el Dios Todopoderoso. Y a veces por razones suyas, porque nos quiere enseñar, porque nos quiere llevar, porque nos quiere que dependamos, que aprendamos a depender de Él en todo, a veces el Señor nos permite llegar a tocar fondo, que lleguemos hasta el fondo, y cuando hemos tocado fondo es que entonces Él comienza, y digamos, sí, Señor, ya me rindo, Señor, ayúdame, hágase tu voluntad. Y entonces Él muestra su poder a favor de nosotros. Bendito su nombre. Y así sucedió con esta mujer. Brilló una luz allí, se convenció de que el único que la podía ayudar era el Señor, y ella hizo un plan. Ella no iba a llegar, ella no quiso ir para hablar, consígueme una cita con el maestro, necesito una reunión con el maestro. No. Ella dijo, si es así, lo único que yo necesito es llegar y en algún momento tocar, aunque sea si yo lo toco, quedaré sana. No pidió, no aspiraba a hablar con el Señor. No aspiraba a que el Señor hiciese una oración por ella. No estaba pensando que ella llegara y que el Señor tal vez le impusiera las manos. No. Ella se conforma, ella entiende, ella cree que con solamente tocar el vestido del Señor será suficiente para que ella sea libre y sea sana. Y tal es la grandeza del poder del Señor, tal es la grandeza de la majestad de nuestro Dios, que solamente igual nosotros, si solamente tocásemos el borde de su vestidura, nuestra vida sería transformada, mis hermanos. Y así sucedió, como leímos, recibió la sanidad en el acto. Dios siempre recompensa la fe, recuérdelo, téngalo presente. Dios siempre recompensa la fe. El Señor Jesucristo le dijo a ella, vete en paz, tu fe te ha salvado. El Señor siempre recompensará la fe, siempre. La incredulidad le deshonra. El pensar que Dios no es capaz es un insulto para Él. Pero el poder pensar, el poder creer que Él todo lo puede, porque Él ciertamente es el Dios omnipotente y que nuestras vidas están en sus manos, Dios se agrada de esa actitud. Dios se agrada de esa actitud. Ella se hubiese retirado en silencio. Ella no quería ser reconocida, ella no quería que la viesen, que nadie se enterase. Ella se iba a ir agradecida, emocionada, con su milagro y adorando a Dios en su corazón. Ya está, ella no quería más nada. Pero el Señor Jesucristo no quiso que ella se fuese así. Y el Señor Jesucristo la quiso sacar del anonimato y presentársela a todos y que todos vieran que esa mujer había recibido un regalo de Dios por causa de su fe, y que se registrase en los evangelios y llegase hasta nosotros el testimonio de lo que ella, como ella se condujo y como Dios premió su fe. Y el Señor la sacó, la confrontó, ustedes saben, bueno, la sacó del anonimato, quiero decir, de la forma como lo hizo. La Biblia dice que tenía un azote. ¿Tiene usted algún azote en su vida? ¿Hay algo que está azotando su vivir? El Señor le dijo, vete en paz y queda sana de tu azote. El Señor también hoy para cada uno de nosotros nos ofrece el que podamos vivir en paz y seamos libres de aquellas cosas que están azotando nuestra vida.
sea en nuestro corazón, sea en nuestro cuerpo, si hay alguien que nos puede hacer libres de aquellas cosas que nos infligen dolor, que azotan nuestra vida, ese alguien es el Señor Jesucristo. En tercer lugar, hay el caso de una mujer que está en Lucas capítulo 10, verso 38. ¿Quiénes son esas? Una parece el diácono. Y la otra como que no quiere hacer nada. Es el caso de una mujer que se olvida de todo. Cuando ve al Señor, se olvida de que hay platos sucios, se olvida de que hay comida que hacer, se olvida de la casa, se olvida de todo. Cuando ve al Señor no quiere saber nada de nada. Marta y María, ¿verdad? Lucas capítulo 10, verso 38 dice, aconteció que yendo de camino, el Señor otra vez, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Qué privilegio recibir al Señor en su propia casa. Y Marta le recibe en su casa. Esta, Marta, tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hace unas semanas atrás, no recuerdo en qué mensaje, hablaba acerca de las decisiones, porque nuestras vidas transcurren de decisión en decisión, todo el tiempo es una decisión, constantemente estamos tomando decisiones, algunas automáticamente que sin pensar, pero estamos decidiendo. Porque usted lo decidió está hoy en esta mañana, acá. Porque otros lo decidieron no venir, una decisión. En todo, absolutamente todos hay decisiones, estamos tomando decisiones. Nos percatemos o no de ello. Nuestro vivir transcurre de decisión en decisión, siempre, siempre, siempre. ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Qué voy a hacer primero? ¿Qué voy a hacer luego? Por otra parte, siempre hay muchísimas cosas que reclaman nuestra atención, que llaman nuestra atención, que nos piden, que piden nuestra atención, que las atendamos. Siempre hay muchos asuntos en nuestra vida diaria que tratar, que atender. Asuntos de las relaciones interpersonales, de la familia, del esposo, de la esposa, de los hijos, de qué sé yo, de los padres, siempre relaciones afectivas, familiares, sociales. Asuntos relacionados con nuestros deseos, las cosas que queremos hacer, las cosas que nos gustan hacer. Asuntos relacionados con nuestro proyecto de vida, no, es que yo tengo este plan, yo quiero lograr esto en la vida y vamos allí emplazando y tomando decisiones. Asuntos relacionados con nuestras necesidades, que necesito esto, cómo voy a resolver esto, que hace falta esto en la casa, que hace falta esto, aquello, que esta persona, que este familiar mío necesita esto. Asuntos relacionados con obligaciones que no quisiéramos atender o que no quisiéramos tener que atender, pero son obligaciones y no podemos evadirlas y tenemos que asumirlas. En fin, allí están dos mujeres en este pasaje. Son hermanas, viven bajo un mismo techo, se han puesto de acuerdo, digo yo que se han puesto de acuerdo para recibir al Señor en su casa, para recibir al Maestro en su casa. El día comenzó como cualquier otro, pero de repente el día cambió y se vuelve un día especial. El Señor viene, el Señor llegó a la casa. Y cuando el Señor llegó a la casa, cuando el Maestro llegó a la casa, todo cambió, todo se vuelve diferente. Llegó el Maestro, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que preparar la comida, hay que atenderlo, dónde lo vamos a sentar, qué sé yo qué. Llegó el Maestro. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que realmente ahora importa? Que el Maestro está acá en medio nuestro. ¿Qué es lo importante?
¿Qué espera el maestro de nosotros? ¿Qué espera el maestro acá en la casa? ¿Qué quiere él que hagamos con él? ¿Cómo quiere él que le tratemos acá en la casa? ¿Cuáles son las cosas que ahora entonces tenemos que atender ahora que el maestro llegó? Y yo digo, ese mismo tipo de preguntas son las que nosotros tenemos que hacernos. Ahora que estamos en Cristo, ahora que el Señor está presente en nuestras vidas. ¿Qué es lo que realmente importa ahora que usted es cristiano? Ahora que usted es de Cristo, ¿qué es realmente lo que importa de su vida? ¿Qué es lo que realmente importa de nuestras vidas ahora que le pertenecemos a Él? ¿Qué es lo más importante en este momento? ¿Qué debe ser lo más importante para nosotros en este momento? ¿Qué espera el Señor de nosotros? ¿Qué esperará el Señor de usted? ¿Qué espera el Señor de mí? ¿Qué es lo que debo valorar como más prioritario en mi vida? Marta es la dueña de la casa y tiene al invitado de honor en su casa, pero las decisiones de Marta le han alejado del Señor. Y aunque el Señor está en su casa, Marta no está disfrutando de la compañía del Señor. Marta está en otros asuntos. Me pregunto si a veces nos sucede a nosotros así, que el Señor esté presente en nuestras vidas y no estamos disfrutando de su presencia. Que el Señor vino a nosotros, pero nosotros estamos con la mente y el pensamiento en otro lugar y no disfrutamos de la compañía, de la presencia del Señor en nosotros. Me pregunto si nos pasa así como Marta, y tiene que ver siempre con las decisiones. ¿Qué estamos decidiendo? ¿Qué cosas estamos decidiendo? La decisión de María fue muy simple. María dijo, yo me siento allí con el Señor. Llegó el Señor, yo quiero estar con el Señor. Y dejó todas las otras cosas de lado. El Señor Jesucristo dijo que ella escogió. Esa fue la palabra que usó el Señor. Marta, ¿estás preocupada por muchas cosas? Solamente hay una cosa importante y necesaria. Y dice, María ha escogido. ¿Qué estás escogiendo? Jorge, ¿qué estás escogiendo? Daniela, ¿qué estás escogiendo? Elí, ¿qué estás escogiendo? Moisés, ¿qué estás escogiendo? ¿Qué estamos escogiendo? Cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo dijo, ella ha escogido, ella se puso a ver, bueno, hago esto, hago aquello. No, yo voy a escoger, yo estoy con el Señor. Ella escogió la buena parte y dice, nadie se la va a quitar, no seré yo quien se la va a quitar. La invitación para nosotros es que escojamos entonces nosotros también la buena parte. Que no nos pase la situación de Marta. El Señor está en casa, pero yo no tengo tiempo para atender al Señor, estoy ocupado, hay muchas cosas que hacer. ¿Qué parte estás escogiendo? En cuarto lugar, veremos el caso de una mujer que ha sido sorprendida por el perdón. El perdón siempre será una gran necesidad. Tal vez sea la mayor necesidad, tal vez pueda expresarlo así, que la mayor necesidad del ser humano es la necesidad de perdón. Si tiene resuelto la necesidad del perdón, está hecho. Pero si el ser humano, si la persona, si nosotros no recibimos, no resolvemos el asunto de nuestra necesidad de perdón, caramba, somos dignos de lástima. En Juan capítulo 8, bueno, allí está la escena. ¿Cuál será? ¿Qué tienen en las manos esas personas? Tienen piedra. La mujer está allí de rodillas. Juan capítulo 8, versos 2 al 11. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro,
Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Es decir, ¿estás de acuerdo? La apedreamos. ¿Qué dices tú que hagamos con ella? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Nuestras vidas pueden cambiar tan drásticamente de un día a otro, de un momento a otro. Nuestras vidas pueden dar un giro completo. Y nuestra vida puede cambiar y ni siquiera, sin que nosotros siquiera lo presintamos que va a cambiar. No sé si me explico. Que nosotros vamos como si nada y bueno, y el día comienza como si nada y de repente sin presentirlo, sin saberlo, sin sentirlo, nos sorprende con que nuestra vida cambia. Da un giro y cambia completamente, se vuelve diferente. Para bien o para mal, para alegría o para preocupación. Y solo Dios conoce anticipadamente lo que nos va a suceder. Pero nosotros no hay manera de que lo sepamos, excepto lo que nos revela la palabra de Dios. Pero nuevamente tendré que decir que con nuestras decisiones nosotros podemos hacer que nuestra vida cambie, ¿o no? Si usted toma la decisión correcta, su vida cambiará para bien. Si usted toma malas decisiones, su vida cambiará para mal. Así de sencillo y de simple, ¿no? Claro, eso tiene infinidad de matices y de detalles. Pero ahí entran nuestras decisiones también. Dentro de la soberanía de Dios y de la voluntad de Dios entran nuestras decisiones y sus consecuencias. Toda decisión siempre tiene consecuencias, positivas o negativas. Esa mañana comenzó como cualquier otra. Para esta mujer, tampoco sabemos su nombre. La estaban vigilando. Al parecer ella no sabía que la estaban vigilando. Le venían siguiendo los pasos desde hace cierto tiempo. Las tenían precisadas, la tenían ubicada. La mujer estaba casada, pero estaba viviendo un romance, una aventura sexual con otro hombre que no era su esposo. Y la tenían precisada. Y como los enemigos del Señor, los fariseos y aquellos hombres estaban todo el tiempo, estaban de cacería, buscando de qué manera encontrar para ponerle el lazo al Señor Jesucristo, dijeron, a alguien se le ocurrió, por aquí hay un caso por el cual nosotros podemos agarrar al maestro ese. Y propuso un plan, alguien propuso un plan. Yo conozco una mujer que está engañando a su esposo. Podemos agarrar a esa mujer y se la llevamos al maestro y le planteamos este problema. Que Moisés mandó que esas mujeres teníamos que matarlas a pedradas.
Y entonces vamos a ver qué dice él. Era una trampa. Era una trampa. Ciertamente en la ley estaba establecido, que el adulterio se debía castigar con la pena capital. Eso es cierto. Así lo ordenó Dios. Imagínense, así lo ordenó Dios, así estaba establecido en la santa ley de Dios. Pero no solo la mujer, el otro, el amante, ese también tenía que morir apedreado. Los dos. Pero volvemos al hecho que hablamos al principio. ¿A quiénes llevaron estos hombres delante del Señor? Llevaron solo a la mujer. ¿Por qué no llevaron al hombre? Tenían que haber llevado al hombre también. Y a los dos tenían que tenerlos allí bajo sentencia, pero como se trataba de algo armado, de algo fabricado, y con todo aquello de que el hombre era más importante para ellos, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, esa pena de muerte hacía muchos años que no se practicaba. Hacía muchos años que los judíos no practicaban eso de la pena de muerte. Desde que ellos perdieron su independencia, como nación, y que estaban bajo el dominio de otras naciones, ellos no eran libres para administrar la pena de muerte. No podían hacerlo, porque ellos no eran libres como nación. Pero ¿cuál es la trampa? ¿Cuál era el lazo? ¿Cuál era el engaño? Que si el Señor Jesucristo dice, sí, esa mujer debe ser apedreada, entonces ellos podrían ir entonces y acusar al Señor Jesucristo ante las autoridades romanas de que Él había estado promocionando un homicidio. Y si el Señor Jesucristo decía, no la apedreen, entonces ellos podrían acusar al Señor Jesucristo delante de todo el pueblo y decirle, este maestro no cumple con la ley de Moisés, este maestro irrespeta los mandatos de Moisés, este maestro no está de acuerdo con lo que establece la ley. De manera que parecía que estaba en un callejón sin salida. Si el Señor dice sí, tienen que apedrearla, lo van a acusar delante de las autoridades romanas por promover homicidio, asesinato, y si dice que no, lo van a acusar delante del pueblo de que es un falso maestro porque él no cumple y respeta la ley. Esa era la situación. Acá lo importante no era quién era la avergonzada mujer, sino qué era lo que el maestro diría con relación al castigo de la ley en relación con su escandaloso pecado. Nosotros decimos todos los pecados son iguales. Pecado es pecado. En cierta forma sí, pero en cierta forma no. No es lo mismo mentir que adulterar. No es lo mismo adulterar que asesinar. Hay diferencias, pero diferencias de grados de maldad. El adulterio en este caso, podríamos decir, es un pecado grave. No voy a decir es el más grave, pero es un pecado serio, es un pecado grave. La mujer está en manos de sus captores, sin posibilidad de escapar de sus verdugos, no puede escapar, la agarraron en el acto mismo, como ellos dicen, del acto, y la sacaron de la cama y la sacaron de donde estaba con el tipo y se la llevaron a rastras. No puede alegar que es falso, no tiene quien le defienda, nadie le puede defender, nadie le puede libertar de la mano de sus captores. Por otro lado, verdaderamente ella es culpable, no es inocente, es culpable en verdad de lo que se le acusa.
La mujer es culpable de lo que se le está acusando. Pero todo esto, repito, es un teatro. Todo esto es un teatro. A los fariseos, a los hombres que llevaron a la mujer, en realidad les importa un pito la mujer. Y no les importa tampoco la ley. No, ellos lo que quieren es armar la trampa para agarrar al Señor Jesucristo. Eso es lo que les interesa a ellos. Todo esto es un teatro. Y no deja de parecer una comedia cuando los hombres intentan atrapar a Dios. ¿Sabe que hay cantidad de gente que pretende atrapar a Dios? Que pretende burlarse de Dios, que pretende poner en ridículo a Dios. Hay cantidad de gente que intenta ridiculizar a Dios, ridiculizar la justicia de Dios, ridiculizar la autoridad de Dios. Y es una comedia, porque nadie ridiculizará jamás a Dios. Nadie se burlará jamás de Dios. Nadie atrapará a Dios para decirle, Señor, te agarré en una que se te pasó. Él es el Dios sabio, al quien nadie puede, su entendimiento no hay quien lo alcance. Él es el Dios justo, Él es el Dios perfecto. Él es el Dios noble. Bendito su nombre. Entonces, llevaron, el Señor ni quería prestarles atención. Ellos le hablaban y el Señor estaba arrodillado en tierra escribiendo con el dedo. Y dice que como insistieron, maestro, maestro, pero te estamos hablando, maestro. Finalmente el Señor se paró, dejó de escribir y dijo, ok, el que esté libre de pecado sea el primero. No sé si es que cada quien llevaba su piedra. No sé, no he revisado esto, no he estudiado esto, no sé qué han escrito los historiadores sobre esto. No sé si es que cada quien llevaba una piedra y solamente tenía derecho a lanzar una piedra, no lo sé. Pero el Señor Jesucristo dice, el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y con eso los desarmó. Y con eso los silenció. Y con eso los dejó mudos. El que esté libre de pecado sea el primero. Quedaron así, como que no me esperaba esto. No me esperaba esta respuesta. No esperaban esa respuesta del Señor. Y el Señor los desarmó confrontándolos con su propia maldad, con su propia pecaminosidad. Quizás ustedes no son adúlteros, le diría el Señor, pero ustedes están libres de pecado. ¿Hay alguno que esté libre de pecado? Bueno, ese que comience. Y dice la Escritura que los mayores, los más viejos, fueron los primeros que abandonaron y se fueron. Mientras pasan los años, más conscientes nos hacemos de nuestra propia debilidad, de nuestra propia pecaminosidad. Y los jóvenes fueron los últimos. Los jóvenes quizás porque han pecado menos, quizás porque han madurado menos. Ellos se quedaron hasta el final revisando para ver si puedo lanzar la piedra. Y no, se fueron con las ganas de lanzar su piedra también. Y la mujer queda en silencio. Bueno, el Señor se volvió a arrodillar. Les dijo eso y no esperó respuesta. Y el Señor les dio la espalda y se volvió a arrodillar. A escribir. Cuando se fueron, el Señor miró, levantó y no había uno. Le dirige las palabras a la mujer. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? En un momento está rodeada la mujer como de una jauría y en un instante no hay nada. Quedó a salvo. En un instante no hay nada. Ninguno la condenó. Ahora falta lo otro. La mujer no sabe. Los hombres se fueron. ¿Qué va a decirle ahora el maestro? Los otros no la condenaron, pero ¿la condenará el maestro? Si alguien es justo,
Si alguien es limpio, si alguien es digno, es el maestro. Aquellos no, aquellos son unos sinvergüenza, aquellos son unos... tenían la ocasión, tenían el motivo, pero el maestro, ¿qué dirá ahora el maestro? ¿Qué tendrá que decirle el maestro? Y el maestro le dice, ni yo tampoco te condeno. Ni yo te condeno, le dijo. Ninguno te condenó, y él le dijo, ni yo te voy a condenar. Pero no le dijo, vete y sigue con tu vida. No le dijo así, ¿cierto? ¿Qué le dijo? El Señor le dijo, vete, pero no peques más. Vete y no peques más. No sigas con esa vida. No sigas viviendo de esa manera. Tienes que cambiar. No puedes seguir viviendo de esa forma. No sería condenada, pero tenía que cambiar el rumbo de su vivir. Debía abandonar su vida de pecado y reformarse para con Dios. ¿Sabe que cada situación pecaminosa en la cual nosotros nos involucramos terminará avergonzándonos? Siempre que nosotros nos involucremos en una situación de pecado, terminaremos avergonzados, siempre. El pecado lo que trae es vergüenza y deshonor sobre nuestras vidas. Si usted ve a alguien que anda en una situación de pecado, tarde o temprano será avergonzado. Por otro lado, Satanás, el enemigo de nuestras almas, puede reclamar nuestras vidas. Cuando nosotros estamos en pecado, viviendo en pecado, Satanás tiene el derecho de reclamar nuestras vidas. ¿No le escandaliza eso? Fíjese lo que le estoy diciendo. Que cuando nosotros estamos viviendo abiertamente en pecado, Satanás tiene el derecho de venir a reclamar nuestras vidas. Porque estamos viviendo de espaldas a la voluntad de Dios, quebrantando la voluntad de Dios, desobedeciendo el mandato de Dios. Y el enemigo tiene el derecho de venir y reclamar nuestras vidas. El Señor Jesucristo ciertamente puede cambiar nuestro lamento en baile, puede cambiar nuestra vergüenza en honor, puede cambiar nuestro terror en paz y seguridad, puede sorprendernos con su perdón y quiere hacerlo, pero es necesario también que cambiemos de vida, que abandonemos nuestros pecados y que nos dispongamos a vivir en pureza para la gloria de Dios. En quinto y último lugar, hay otra mujer. Se parece a la otra, ¿verdad? ¿Qué sucede allí? ¿Qué está sucediendo allí? Algo está haciendo ella allí. Y por allá hay un hombre atrás que está preocupado. Dinero. Oye, eso vale mucho. Eso vale mucho. Ese perfume se pudo haber vendido por 300 denarios. Ese perfume era caro, ese no era Colonia Menem. Ese perfume era caro. Un denario era lo que ganaba un hombre en un día de trabajo, creo. 300 denarios era casi el sueldo de un año para comprar un perfume de ese tipo. Leemos en Juan capítulo 12, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía, siempre Marta sirviendo, y está bien, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto dijo, no porque tuviese cuidado de los pobres, sino porque era ladrón.
y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Yo pensaba que toda mujer, yo creo que es asunto de mujeres, toda mujer siempre tiene sus cosas guardadas, sus objetos preciados, sus pequeños detalles que los guarda como parte de su tesoro personal. ¿O no es así? Prendas, regalos, detalles, alguna ropa, alguna carta, recuerdos. Y uno dice, ¿y esto para qué sirve? Los hombres somos a veces más toscos y más ordinarios que bueno. Los hombres lo que guardamos son tuercas, herramientas oxidadas. ¿Qué más? Mejor hablemos de otra cosa. Pero las mujeres guardan cada detalle, guardan cada cosa. Y María tenía un perfume guardado desde hacía tiempo para una ocasión especial. María tenía ese perfume guardado, no sabía cuándo lo iba a usar, pero para algún momento especial ella tenía ese perfume allí. Y cuando el Señor Jesucristo estaba allí ese día en casa, ella sintió que ese era el momento especial de hacer uso del perfume. Sintió que ese momento había llegado. Es bueno guardar, es bueno tener allí atesorado ciertas cosas, pero sería triste que se nos vaya la vida y no hagamos uso de lo que tenemos guardado. Porque entonces, ¿qué sentido tiene? Si usted tiene algo, úselo, disfrútelo, haga uso de eso. No deje que se le vaya la vida y ya, y nunca lo usé, nunca lo estrené. No, haga uso de eso. Si no va a hacer uso de eso, pero alguien puede alegrarle la vida a alguien obsequiándole eso, regálelo entonces. Y alégrele la vida a alguien, obsequiando eso que usted tiene allí, que ya quizás nunca va a hacer uso con ello y ya no lo sé. María entendió que el mejor uso que podía dar a ese valioso perfume era derramarlo sobre el Señor, sobre su Maestro y Salvador. Lo más valioso que ella tenía, lo usaría para honrar y agradar a su Señor. Ella tenía un perfume valioso. Tal vez no tenía otras cosas, pero ella tenía su tesorito, su perfume, y dice, lo voy a derramar al Señor. Al hacerlo, dice la Escritura, la casa se llenó del aroma, la casa se llenó del perfume. Todos se dieron cuenta, todos percibieron, qué sabroso, qué sucede. No, María está ungiendo los pies del Señor. Algunos la criticaron, como Judas, pero a María no le importó, y al Señor menos. Otros quizás no sabrían qué pensar, por qué María está haciendo eso, no importa. Lo importante es que el Señor se agradó de la acción de ella y recibió con agrado la adoración que ella le tributó. Y yo le pregunto, ¿qué es lo más valioso que usted tiene? ¿Se lo dará al Señor? ¿Se lo darás al Señor? ¿Estás esperando momentos especiales para honrar al Señor? Yo creo que tenemos que esperar esos momentos. Espérelos y dígale, Señor, dime dónde hay un momento especial para honrarte. Prepárese porque de seguro tales momentos vendrán. El Señor no estaba todos los días en casa de María, pero de vez en cuando llegaba. No todos los días podemos servir al Señor de una manera especial, pero yo quiero invitarle a que usted se disponga, sueñe, imagine, de que a su vida llegarán días especiales en los cuales usted podrá hacer algunas acciones especiales para honrar al Señor.
Viva con esa expectativa de que usted puede honrar al Señor de una forma especial algún día significativo de su vida. El Señor, nuestro Señor, es digno de nuestra honra y ciertamente Él desea recibir esa honra de parte nuestra. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a ponernos nosotros allí delante de Él. Señor, hemos considerado estos testimonios, preciosos testimonios de cada una de estas servidoras suyas, Señor. Que tuvieron la oportunidad y el privilegio de acercarse, de recibir un bien de parte suya, de tributar, Señor, a usted un acto de servicio, de admiración, de adoración. La vida nuestra, Señor, también pasa en muchos ajetreos, ocupaciones, pensamientos, necesidades. Ayúdenos, Señor, a que podamos encontrarnos con usted para tributarle, Señor, también nuestra admiración, nuestro amor, nuestro respeto, Señor, para quedarnos así, Señor, como en la espera de escuchar sus palabras, de admirar, Señor, su sabiduría, de escuchar su enseñanza, de aprender a descubrir que hay más de lo que hemos visto, de que su grandeza es mayor de lo que hasta ahora hemos visto, imaginado, comprendido. De que el poder de su amor, Señor, es mucho más elevado y profundo que lo que hasta ahora hemos percibido. Que podamos experimentar, Señor, que usted también es nuestro Salvador en nuestros apuros, en nuestras dificultades, en nuestras necesidades, en nuestros aprietos, Señor. Pero que también podamos encontrarnos, Señor, a menudo, Señor, que estamos confiados, que estamos completos en Cristo, que estamos satisfechos, Señor, en usted, que estamos sobrados, Señor, en usted, que estamos seguros, Señor, en sus manos. Que podamos regocijarnos en su presencia cuando usted esté como lejos, pero mucho más, Señor, cuando entonces nos encontremos como a sus pies, Señor. Y que usted nos enseñe, nos guíe por su Espíritu Santo a que podamos, Señor, experimentar esa realidad de estar como a sus pies, Señor, derramando nuestro tesoro, Señor, nuestro perfume, allí, Señor, ante usted, porque usted es digno, porque ese es el momento especial, Señor, la circunstancia especial de nuestra vida, adorarle, amarle, admirarle, disfrutar, Señor, de su grandeza, de su presencia, del privilegio de tener comunión con usted.
Gracias por tanto, Señor. Gracias por el maravilloso perdón que usted nos ha concedido. Gracias por todas esas oportunidades del día a día. Usted con nosotros, en bondad, en paciencia, en fidelidad. Ayúdenos a andar nosotros, a responder también en amor fiel, en integridad, en cercanía de pensamiento, alma y corazón. En Cristo Jesús, Padre, nuestra oración y petición delante de usted. Amén.